Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Mi nombre es la doctora Rosaura Orengo Aguayo. Vamos a darle un minutito más a ver quién más se nos une y comenzamos. Para los que ya están aquí, van a recibir la presentación de PowerPoint con la grabación por correo electrónico una vez terminada la presentación. Y también para aquellos de ustedes que están buscando créditos de educación continua, por favor, pendiente a sus correos para contestar la prueba post al final del taller, al igual que completar su evaluación para recibir sus créditos. Veo que ya son la 1 p.m. Eastern Time, así que vamos a comenzar para respetar sus tiempos. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de atención informada en trauma. Un poquito sobre mí. Soy catedrática asociada en la Universidad Médica de Carolina del Sur, psicóloga clínica licenciada, y me especializo en el tratamiento de traumas en niños y adolescentes con un enfoque en particular en las poblaciones hispanas. Tengo proyectos de investigación, proyectos de servicio en Estados Unidos y en Latinoamérica y el Caribe. Y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes hoy. Le agradezco a APSAC también por la invitación de poder hacer este taller en español completamente. En cualquier momento, por favor, siéntense en la libertad de escribir sus preguntas en el chat o activar su micrófono. Y si se sienten más cómodos haciendo la pregunta en inglés, no hay problema, o en español. ¿Ok? Em, Así que vamos a comenzar. Un poquito primero, por si les interesa este tema y quieren más talleres con nuestro equipo, yo dirijo el Centro Puertorriqueño para Intervención y Capacitación en Trauma. Somos un centro financiado por SAMHSA y nuestro enfoque es brindar capacitación, recursos gratuitos, talleres sobre temas de salud mental con un enfoque en trauma y telesalud. Y ahí están nuestros QR codes por si quieren buscar nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube o nuestra webpage. Algo importante es que todos nuestros talleres a través de este centro son gratuitos. Tenemos muchos temas, así que por favor danos like y share para que puedas beneficiarte de estos temas. Los objetivos de hoy van a ser hablar un poco sobre qué exactamente es el trauma y cómo difiere de lo que son los ACEs, experiencias adversas en la niñez. Luego vamos a hablar un poco sobre el impacto del trauma y cuáles son esas señales de alerta, esos síntomas que vemos por nivel de desarrollo desde los chiquititos hasta los adultos. Luego vamos a hablar sobre a qué nos referimos cuando hablamos de atención informada en trauma y cuáles son algunas estrategias que usted puede utilizar a nivel global en su centro o en su lugar de trabajo, a nivel individual con sus clientes y a nivel personal también. Y vamos a cerrar con dos discusiones de caso para aplicar el conocimiento. Algo importante que por lo menos le sucede mucho a mi audiencia cuando me escuchan es, wow, yo quizás hablo español, pero no tengo el vocabulario técnico o profesional para hablar sobre trauma en español. Si ese eres tú, bienvenido. Yo espero que este taller te ayude a darte vocabulario en español. Quizás ya tienes el vocabulario, pero necesitas como un repaso de cómo aplicar este conocimiento, así que bienvenido también. Y por último, quizás tu español está un poquito beginner, no te preocupes, para eso te vamos a dar el PowerPoint y vas a poder repasar todito, ¿ok? Pues vamos a comenzar primero hablando sobre qué son las experiencias infantiles adversas o las experiencias adversas en la niñez, ¿ok? Cuando hablamos de experiencias infantiles adversas o en inglés es Adverse Childhood Experiences, estamos hablando de sucesos estresantes que cualquier joven niño pudo haber experimentado. No necesariamente tienen que ser traumas, pero experiencias estresantes son muy comunes. De hecho, la mayoría de los niños jóvenes van a haber experimentado por lo menos un ACEs antes de cumplir los 18 años. Los ISIS pueden sucederle a quien sea y puede tener un impacto severo a largo plazo.
Y como ustedes se imaginan, a más experiencias adversas en la niñez, más se acumulan, más probabilidad de desarrollar algún tipo de condición de salud mental, algún tipo de, ¿verdad?, impacto en la vida emocional, social de ese menor. Aquí en pantalla ven las experiencias adversas en la niñez más comunes. Puede ser maltrato de diferente tipo, puede ser emocional, físico, sexual, pero también puede haber descuido o negligencia, falta de acceso a cuidado, a comida, a techo seguro, a escolaridad. Y más en la columna a la derecha están los ACEs que a veces se nos olvidan. Haber tenido un cuidador primario encarcelado, haber tenido un cuidador primario que usa sustancias, drogas alrededor del niño, un divorcio, etcétera. Ahora, quiero que me escuches bien. Esto es bien importante. Todos es probable que hemos experimentado alguna experiencia adversa en la niñez, así que me gustaría que todos tomen un momentito. Y tienes dos opciones. Contesta las preguntas en pantalla o puedes escanear este QR code que te va a llevar a este cuestionario. Esto es un breve inventario de ACEs en español. Quiero que en privado las leas cada preguntita y marques si esto te aplica a ti como individuo, sí o no. Toma un minutito para ver cuántas de estas experiencias adversas en la niñez tú experimentaste antes de cumplir los 18 años. Voy a dar unos 3 minutitos y quiero que las sumes para luego hacer una actividad grupal. Así que 5 minutitos para contestar estas preguntas en pantalla. Y un minutito más para sumar cuántas experiencias adversas en la niñez usted experimentó antes de los 18 años. Si se siente cómodo, las puede poner en un chat. Muchas gracias a los que participaron. Como pueden ver, yo puse los míos. Yo, Rosaura, antes de los 18 años, experimenté 4 de estos, 4. Y no estoy sola, gracias a los que contestaron. Algo que se van a dar cuenta, compañeros, es que no importa que seamos profesionales de la salud, que seamos personas en el campo de la salud mental, todos hemos sido impactados por ACEs en algún punto de nuestras vidas. Y de hecho, compañeros, les comento que haciendo este ejercicio alrededor del mundo, algo curioso es que muchos de nosotros nunca habíamos pensado en esto. A veces nos sorprende ver cuántos ACEs tenemos. Si tú no has experimentado ACEs, quiero que hoy te vayas sintiéndote afortunado, que has tenido cuidadores, ambientes protectivos. Así que este cuestionario es algo que lo puede utilizar usted en su práctica, está en español, está en inglés, en otros idiomas, pero es importante notar que es prevalente. Las experiencias adversas en la niñez, de hecho, las estadísticas nos demuestran que alrededor de 1 de cada 4 niños ha experimentado algún tipo de abuso físico y un poquito menos de eso, abuso sexual.
Como pueden ver luego, muchos de nuestros jóvenes han experimentado algún miembro de la familia utilizar drogas y de un estudio de más de 17.000 participantes se encontró que 64% de la muestra había experimentado por lo menos un ACEs. Como ven en la figura a la derecha, a más ACEs, más aumenta el riesgo de un individuo de experimentar diferentes consecuencias físicas, emocionales, sociales. Ahora bien, yo soy testamento de esto. No por haber experimentado muchos ACEs significa que no vas a tener éxito, que no vas a poder ser sobresaliente en la vida. Existe este concepto de la resiliencia, en el cual a pesar de la adversidad, persistimos y logramos nuestras metas y somos saludables. Así que siempre hay esa esperanza. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante atenderlo desde la niñez, porque muchos estudios han documentado que a mayor exposiciones a experiencias adversas en la niñez, más probabilidad de un adulto experimentar problemas crónicos de salud, depresión, consumo excesivo de alcohol, problemas socioeconómicos. Y quiero resaltar una estadística en particular, la última. Prevenir las experiencias adversas en la niñez se ha encontrado que pudiese reducir la cantidad de adultos con depresión hasta un 44% la cantidad de adultos con enfermedades cardíacas hasta un 13%. Así que es bien importante saber que todo lo que nos sucede en la niñez en términos de estresores tiene un impacto en nuestra salud mental y física. Ahora, miren lo que dice en pantalla, compañeros. Todos los traumas son ACEs, pero no todos los ACEs son traumas. Esto es una confusión que existe en nuestro campo. Pensamos que todos los eventos estresantes que pasa un menor son eventos traumáticos y eso no es así. Son bien estresantes, pero para que un evento sea considerado un trauma, nos tenemos que ir a la definición del DSM-5, que es nuestro manual de estadístico de diagnóstico clínico en el campo de la salud mental. Y para que un ACE sea un trauma, tiene que haber sido una exposición a un incidente o un evento que resulte en una de las siguientes, ya sea heridas físicas graves o amenaza de heridas, la muerte o amenaza de muerte, que haya habido violencia, o un miedo significativo en el cual ese joven sienta que su vida, la de otra persona, estuvo en peligro. ¿Ok? Y estos eventos pueden haberle sucedido directamente al joven o los pudo haber presenciado, como por ejemplo violencia en el hogar, o pudo haberse enterado, como por ejemplo enterarse que su padre, su madre fue asesinado. Así que estos son las condiciones necesarias para que un ACE sea un trauma. Y por esta razón es que aquí ven una lista de posibles eventos traumáticos que cualifican bajo esa definición. Por ejemplo, yo soy de Puerto Rico, ¿verdad? Me crié en una isla caribeña donde hay muchos huracanes. Así que un desastre natural como un huracán, un terremoto, los incendios horribles que están sucediendo en las áreas de Los Ángeles, todo eso que amenace la vida o la integridad de la vida puede ser un evento traumático. Aquí también cae el abuso físico, sexual, psicológico, abandono, negligencia, homicidios, presenciar violencia intrafamiliar o violencia doméstica, etcétera. Incluso acoso escolar en el cual el menor siente que su vida está en peligro, entre otros. Así que quiero que recuerden eso. Un divorcio es un ACEs, pero no necesariamente es un evento traumático. Para que sea un evento traumático, tiene que haber estos elementos de sentirse que tu vida está en peligro, que alguien ha sido violento, etcétera. ¿Ok? Bien importante. También existe este término de trauma complejo y trauma complejo no es un diagnóstico clínico, es una descripción, ¿ok? Trauma complejo se refiere a cuando un niño ha experimentado múltiples eventos traumáticos de forma crónica y severa. Por ejemplo, múltiples eventos de violencia doméstica en el hogar
o múltiples eventos de abuso físico o sexual. En otras palabras, no es una sola vez, repetida vez a través del tiempo. Y cuando eso sucede, le llamamos trauma complejo porque impacta, interfiere con la capacidad de ese menor de formar apegos seguros, de desarrollarse en un ambiente seguro, pleno, impacta su desarrollo, incluso no le permite que se recupere, porque es algo continuo. Los cambios climáticos se están considerando traumas complejos, por ejemplo, en países como mi país, Puerto Rico, porque ha sido un evento atmosférico tras otro que impide el desarrollo de esa comunidad, siempre está en caos, ¿ok? Y que eso es trauma complejo. Y la exposición a traumas puede resultar en una multitud de problemas, no tan solo estrés postraumático, pero también vemos que estos jóvenes, estos niños, comienzan a experimentar problemas con sus pares, sus familiares, comienzan incluso a veces a ellos ser los agresores, acosar a otros niños, desarrollan problemas emocionales conductuales como abuso de sustancia, depresión, ansiedad. Y más importante aún, vemos cómo impacta su desempeño académico, ¿ok? Ya sea por evitar, por tener flashbacks, por tener preocupación constante, inhabilidad de concentrarse. Recuérdense que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Hablemos un poco sobre cuán prevalente o común es la exposición a trauma. Muchos países, ¿verdad? En mi trabajo particular latinoamericanos tienen una larga historia de inestabilidad política, guerra, violencia, pobreza, migración forzada, que aumenta el riesgo en particular de estas poblaciones en experimentar trauma. Pero cuando hablamos de la población global, se estima que 50% ha sido expuesta a por lo menos un evento traumático, uno de cada dos personas. Y en América Latina, 6 de cada 10 jóvenes se estima que ha experimentado un evento potencialmente traumático y más aún, que es mi especialidad, 7 de cada 10 personas en países latinos no tienen acceso a servicios de salud mental. Me enfoco en las poblaciones latinas hispanas porque sé que, de verdad, muchos de nosotros, por virtud de hablar español, nos vemos atendiendo a esta población, ya sea en una capacidad como clínicos, manejadores de casos, y vemos esto en nuestra población latina, así que quería hacer este comentario de estadísticas, que hay una exposición aún mayor de la que se ve a nivel global. Ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre definiciones, hemos hablado sobre efectos. Quiero hablar un poco sobre, a nivel neurofisiológico, cuál es el impacto del trauma en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, para que entendamos un poco cuando hablemos de síntomas comunes que puedes ver en tu población. Lo primero que tenemos que saber sobre el trauma es que impacta en particular una región de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico. Quiero que te imagines tu cerebro, el centro, centro, centro. Ahí están estas estructuras. Y tenemos dos en particular que son bien cruciales para el impacto del trauma. La primera estructura se llama la amígdala, no la amígdala de la garganta, la amígdala del cerebro. Y esta estructura se encarga de ser nuestra alarma. Quiero que te imagines tu carro o tu casa que tenga una alarma cada vez que detecta peligro, se activa. Esa es la amígdala. Por ejemplo, si ahora mismo tú estás sentado en tu oficina y escuchas, ¿verdad?, que se activa una alarma de fuego. Puede ser que mires alrededor, estés pendiente y se te activa un poco el corazón, empiezas a respirar rápido. Eso es producto de la amígdala. Ahora, la amígdala también es importante que sepas que no discrimina. Cualquier cosa que piense que es peligro te va a alertar, aunque esté correcta o no. La segunda estructura importante se llama el hipocampo. El hipocampo es el centro de memoria de nuestro cerebro. La memoria a corto plazo se desarrolla ahí y se descifra qué se va a enviar a largo plazo, a memoria de largo plazo. El hipocampo esencialmente es como tu story de Instagram o tu story de Snapchat. Toma siempre fotos rapidito de todo lo que está sucediendo en caso
de que sea información relevante o importante para tu recordar. Entonces, estas dos estructuras trabajan juntas, son primas. La amígdala se activa, alerta, alerta, peligro. El hipocampo empieza a tomar fotos, a grabar olores, lo que vio, lo que escuchó en ese momento, por si acaso te tiene que proteger en el futuro. Y estas dos estructuras se conectan directamente a tu corteza prefrontal. Tu corteza prefrontal es como ese Executive Functioning System que básicamente te ayuda a inhibir conductas, te ayuda a recordar, te ayuda a analizar, te ayuda a actuar de una forma lógica, como un adulto, como un ser humano, ¿verdad? Lo que te hace más humano. Así que vamos a poner todo esto juntito. ¿Qué significa esto para el trauma? Aquí les enseño un PET scan de dos niños. A mano izquierda tienen las estructuras de un joven saludable sin exposición a trauma. Y a mano derecha tienen las estructuras cerebrales de un joven expuesto a trauma. Y lo que pueden observar es esos lóbulos temporales, estoy viendo aquí la parte de la corteza prefrontal en esos circulitos, a más color, más activación neuronal y eso es bueno. Eso significa que esa corteza prefrontal a cargo de tomar decisiones, de inhibir conducta, de ser lógico, de ser racional, de portarse bien, está bien activado, funcionando apropiadamente en ese cerebro saludable, pero está apagado a mano derecha. Esto significa, ¿verdad? Lo que están viendo aquí es el efecto de trauma crónico, de exposición continua a eventos traumáticos que lo que hacen es que esa corteza prefrontal nunca se desarrolle, no haga conexiones neuronales y por eso, compañeros, es que tenemos a muchos niños que han sido expuestos a trauma crónico, trauma complejo, con problemas de déficit de atención e hiperactividad, dificultades para concentrarse, problemas de impulsividad, problemas con drogas, porque toda esa hiperactivación de la amígdala, del hipocampo, ponen en hyperstress a la corteza prefrontal no se desarrolla bien y solo ese joven está concentrado en survival, sobrevivir. ¿Ok? Todo esto está conectado. Algo importante que no mencioné, disculpen también, es que la amígdala cuando se activa y el hipocampo le envían señales a nuestra glándula pituitaria que se encarga de activar hormonas de estrés, producción de cortisol y adrenalina. Y cuando nuestra alarma de carro está prendida constantemente, enviando señales, nuestro cuerpo está constantemente inundado de estas hormonas de estrés, que son muy buenas para ayudarnos a mover nuestros músculos en situaciones de peligro. Pero tal y como una alarma de carro que se funde cuando está prendida todo el tiempo, cuando nuestro cuerpo está produciendo tantas hormonas de estrés, se vuelve un ambiente tóxico y nos quemamos. Se nos acaba la gasolina. Así que esta es la neurofisiología del trauma. ¿Cómo esto se traduce al desarrollo de estrés postraumático? Veamos. Aquí en pantalla tienen la secuencia saludable de un cerebro ante un estresor o un trauma. Imagínense, el alien es un evento traumático como haber experimentado abuso físico. Cuando uno experimenta abuso físico, ¿qué le va a pasar a esa amígdala, esa alarma? Pim, bim, 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 se va a activar y va a enviarle un mensaje al lóbulo frontal para que tenga una de estas tres respuestas: huir, pelear o frizarse. Todas las criaturas en el mundo tienen una de estas tres respuestas de sobrevivencia. Incluso las cucarachas y los ratoncitos que a veces vemos en nuestra casa, que cuando los vemos se paralizan o nos atacan o huyen, ¿verdad? Los seres humanos somos iguales. Y por eso es que tú ves, ¿verdad? Esta respuesta en niños que han pasado por trauma. Son abusados físicamente, la amígdala reacciona a peligro, se producen una de estas tres respuestas y el hipocampo crea una memoria potente de este evento de abuso físico. ¿Dónde estabas? ¿Qué veías? ¿Qué olías? ¿Cómo era el agresor? ¿Qué día era? ¿Qué época del año? Todo eso se graba.
Esto es una respuesta cerebral ante un trauma y nos ayuda a mantenernos vivos. Nos ayuda ya sea a pelear o huir, enfrentar el peligro. Esto es adaptativo y normal. Yo quiero que te suceda esto si Dios no quiere, tú pases por un trauma. Eso es bien importante recordarlo. Todo ser humano va a tener este tipo de respuesta. Ese no es el problema. El problema es esto. Miren cómo cambian los muñequitos. El problema se convierte cuando el trauma ya ha parado, cuando ya este niño no lo están abusando físicamente, está seguro. Y ahora incluso los recordatorios o las memorias del abuso físico, los olores, los sonidos, las personas, los lugares que le recuerdan a ese abuso físico, producen la misma respuesta en la amígdala y el hipocampo que producía el trauma. En otras palabras, esta respuesta se vuelve problemática cuando ya el trauma no la provoca, sino los recordatorios. Y ahora los recordatorios producen una serie de conductas como evitación, hipervigilancia, estar pendiente a todo, pesadillas, cambios en pensamientos. Y el hipocampo ahora crea una memoria potente de los recordatorios. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú estás, ¿verdad? Tú sufriste unos incendios bien horribles y perdiste tu hogar. Y ahora vas a ver una película al cine, estás viendo la película y de momento hay una imagen de fuegos, de incendios. Y tú empiezas a notar sudoración en tus palmas de las manos, empiezas a notar que estás respirando profundamente, te sientes mareado y te quieres ir del cine. Eso es una respuesta de estrés postraumático, donde tu cerebro ahora piensa que te está sucediendo el evento de nuevo y quiere que tú huyas. Solamente cuando persiste esta respuesta luego del evento traumático haya concluido, en otras palabras, esta respuesta a recordatorios, estímulos, estos son síntomas entonces de estrés postraumático, los cuales pueden causar problemas en nuestro funcionamiento diario. Así que lo que quiero que hayas aprendido hasta ahora es que todo ser humano, no importa quién tú eres, va a tener una activación de la amígdala, va a tener una respuesta de huida, frizarse o pelear ante un trauma y va a crear memorias del evento. Eso es saludable. Cuando se vuelve un problema es cuando ha pasado un mes o más y ahora todos los olores, sonidos, recordatorios, eventos que no son el trauma, pero te recuerdan al trauma, provocan la misma respuesta y te sientes fuera de control. ¿Ok? Pero doctora, ¿por qué algunos niños no desarrollan estos síntomas y otros sí? Excelente pregunta. Esto tiene que ver mucho con varios factores, factores de riesgo y factores de protección. Si tú eres un joven que tuviste apoyo de maestros, de cuidadores que estuvieron ahí para ti, o tuviste acceso a actividades recreativas, a comida, a agua, tus necesidades básicas cubiertas, o tu victimización fue por un solo tiempo, no fue prolongada, esos son factores protectivos que hacen menos probable que te pase lo que está en pantalla. Pero si tú no tuviste acceso a apoyo social, no tuviste acceso a educación, no tuviste un lugar seguro, continúa el trauma, todo esto te pone en riesgo para el desarrollo de estrés postraumático y sus condiciones asociadas. Y esa es la diferencia entre resiliencia y caer en estos patrones de estrés postraumático. Gracias, Yaritza, por la pregunta. ¿Conoce cómo en español el término FLON? Actualmente en mi escenario de trabajo también se usa como respuesta adicional. Oh, veo, a fight or flight. Sí, FLON, como para los que no están familiarizados, esto es un término también que se utiliza para aquellos que en vez de frizarse, huirse y pelear, lo que hacen es como adaptarse o yo diría blend in a la situación, ¿verdad? Yaritza, el término no lo tengo Te pudiera, ahora mismo. te pudiera decir como, buenas tardes, ¿verdad? Como, Buenas tardes. complaciente o como complaciente. Sé que no, sé que eso no es, pero
tengo familias, obviamente, Mm, que con las que trabajo, me han preguntado y he tenido que leer, obviamente, bastante para poder explicar. Y hay alguien que dice que sí. Muchas sí, gracias, gracias. gracias, Isabela. Yarisa, yo pienso que sí, que es como niños que parecen ser modelos, como todo bien compliant, bien go with the flow, se adaptan a la situación, como dice Isabela, complacer, ser sumiso. Y eso es otra forma de sobrevivir. Claro que sí, claro que sí. Sí que de esto se trata sobrevivencia. Yo creo que es bien importante que entendamos el mecanismo, porque muchos de nuestros, los padres con quien trabajamos piensan ya sea que su hijo se está inventando esto, o que debería poder controlarlo, o que ya pasó suficiente tiempo, ¿por qué sigue así? O yo pasé por lo mismo cuando fui niña, a mí me abusaron sexualmente y yo no salí así. Hay mucha confusión y lo importante aquí es recalcarle que todo cuerpo, cerebro es diferente y va a reaccionar diferente y no es una señal de que tu niño, tu hijo es weak, es débil. Es simplemente que está teniendo una reacción muy real. Y es importante explicarle a los papás también que a más experiencias traumáticas, más aumenta el riesgo no tan solo de condiciones de salud mental, pero esto afecta incluso quién termina high school, quién ingresa en relaciones de género violentas, puede predecir incluso quiénes comienzan a fumar o utilizar drogas. Se ha encontrado un link entre exposición a trauma y obesidad, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Incluso las personas que experimentan trauma, en particular trauma crónico, se encuentra que mueren más temprano y que esto tiene tantas connotaciones. Adriana pone, ¿el trauma se puede revertir o estar agravado para siempre? ¿Y qué terapia ayuda? Adriana, vamos a estar hablando de eso en breve, pero para resumen, la memoria de un trauma no se puede borrar. No hay ninguna terapia, ninguna intervención que haga eso, excepto que la persona tenga, Dios no quiera, un horrible brain injury donde sí se afecte el hipocampo. Lo que sí la terapia para trauma, en particular para niños, puede hacer es ayudar a que el menor o el adulto entienda que esa memoria no equipara al evento traumático. Hacer ese interrupción en ese link. Cosa que cuando viene la memoria no cause el mismo estrés, como CBT, Trauma Focused CBT, vamos a hablar de eso. Y lo otro que hace la terapia para trauma es que ayuda a reprocesar la memoria, cosa de que no sea tan potente y paralizante y que esa amígdala no se active automáticamente cuando tienes la memoria. Y con el tiempo, los detalles de la memoria van disminuyendo. No sé si te ha pasado a ti que quizás ya no recuerdas lo que hiciste para tu cumpleaños número 7, pero sabes que hubo un cumpleaños. Así funciona el trauma. Over time, sabes qué sucedió, pero los detalles disminuyen cuando recibes ayuda. ¿Ok? Excelente pregunta, síganla haciendo. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los efectos de las experiencias adversas en la niñez, los traumas en niños por edades. Porque es bien importante notar que no todo se va a manifestar de la misma manera, depende de la edad del menor. En los niños pequeñitos, o sea, estamos hablando de nuestros niños preescolares, es poco común que puedan verbalizar con palabras lo que sucedió o te digan sobre pensamientos que están teniendo sentimientos. Lo que es muy común es que demuestren por sus conductas, sus comportamientos que algo sucedió. Como por ejemplo, es común ver que tienen miedos excesivos a la oscuridad, a estar solos o rodeados de muchas personas, irritabilidad excesiva, o sea, todo le provoca molestia, dolores físicos, a mí sí me duele la cabeza, me duele el estómago, o evitación de lugares, personas, objetos que quizás tienen que ver con el trauma. Algo importante, no porque un niño exhiba esto es que automáticamente hubo un trauma. No puedes hacer esa conclusión. Lo que sí puedes determinar es, este niño que yo conozco bien,
no era así, se comportaba de otra manera y de momento su conducta cambió. Cuando hay ese aspecto temporal, un pre y un post de conducta, ahí es que tú puedes hacer una hipótesis de que algo sucedió en la vida de este menor y dar un referral para una evaluación diagnóstica clínica a detalle que solamente lo puede hacer un especialista en trauma, ¿ok? Así que lo que yo te estoy enseñando no es diagnóstico clínico, es para tú poder tener unos red flags antes y después de lo que estás viendo en este joven. En los niños preescolares también puede que notes una ansiedad de separación o un apego excesivo. No quieren dejar ir a sus cuidadores primarios, a sus maestros, les da miedo estar solos. O puedes notar lo que se llama regresión. Dominaban una etapa del desarrollo como ir al baño, cambiarse sus ropitas, comer solos y de momento comienzan a orinarse encima, defecar encima, hablar como bebé, tienen esa regresión en desarrollo. Hay otros niños, esto no es muy común, pero sí puede suceder, que recrean un evento traumático a través del dibujo o el juego. Comienzan a jugar agresivamente con action figures o dibujan el evento. No es muy común, pero puede suceder. También puedes ver dificultades para dormir. Antes te tomaban una siesta, ya no, evitan estar solos, tienen pesadillas, se levantan llorando, se alarman fácilmente, sobresaltan o aparentan estar como en las nubes, como si estuvieran en un daze. Vuelvo y repito, en los niños chiquititos lo más importante es que si tú conoces a este niño, se está comportando diferente como antes era y notas estas conductas, es importante hacer un referido a un psicólogo, un consejero que se especialice en trauma y pueda hacer una evaluación más completa. ¿Ok? Ya en esta edad de escuela elementaria intermedia, los niños comienzan a desarrollar ¿qué? Vocabulario. Así que vas a notar más síntomas, más conductas que se relacionan a estos cambios en pensamientos, sentimientos y acciones, como por ejemplo sobreexcitación del sistema nervioso, más hiperactividad, más sobresaltándose, más conductas oposicionales, conductas agresivas, o puede notar evitación de lugares, de hablar sobre ciertos temas. O puedes notar aislamiento. Antes tenía muchas amistades, ahora quiere estar solo. Aquí es que se comienzan también a ver el declive en ese desempeño académico. Las notas comienzan a bajar, comienzan a tener problemas para cumplir, ¿verdad?, ciertos criterios académicos y les cambia el apetito. Pueden comenzar a comer mucho, mucho, mucho o a parar de comer. Lo importante aquí, nuevamente y repito, es, si tú tienes a un joven que conoces bien y notas estas conductas y él no era así, ahí es que tú haces un referido, ¿ok? Bien importante. Aquí los maestros nos dan mucha información. Usualmente los que primero que se dan cuenta que hay algo mal son los maestros porque los tienen todo el día en el salón de clase y se dan cuenta. Ya en la escuela secundaria, la escuela superior, aquí vemos muchas veces inquietudes. Comienza el pensamiento complejo. Me siento inadecuado, me siento con miedo, me siento con pena. Comienza quizás a haber pérdida de confianza en otros, aislamiento. Comienzas a ver conductas de riesgo, abuso de sustancias, ¿verdad? Rodearse de pares que no son la mejor influencia. Incluso aquí podemos ver automutilación, self-harm, ideación suicida, conductas sexuales riesgosas. Así que en los adolescentes es donde explotan estas conductas y muchas veces es porque los adultos no pensamos que son conductas relacionadas a trauma. Pensamos que son conductas relacionadas a ser adolescente. Y hay que estar pendiente. Vuelvo y repito, este joven era así y cambió. Tenía buenas notas y de momento bajaron. ¿Qué ha cambiado en la vida de este joven? Y considerar siempre una posible exposición o evento traumático. Quiero que me pongan en el chat si han visto alguna de estas conductas en su población con la cual trabajan. Si esto hace sentido, sí o no. Pónganme en el chat.
Gracias, Juliana. O sea que aquí vemos Maritza que sí, excelente. Gracias, Yaritza, Denisa. O sea que esto no es nada nuevo, pero es importante como ponernos estos lentes y decir, no siempre es ADHD, no siempre es solo depresión, no siempre es solo ansiedad, no siempre es changuerías, como dicen en mi país, like, está siendo un baby o está siendo retante. Siempre tenemos que considerar un posible referral para evaluación a trauma. Y hay estudios que demuestran que a la exposición a trauma tiene un impacto directo en el IQ de un menor, en el aumento en suspensiones, aumento en ausentismo escolar, disminución de notas y menos probable que se nos gradúen. O sea que esto es bien serio. Y ya en adultos, en tú y yo, lo más común cuando ha habido exposición a trauma es eh, fisiológico. Es este sentido de que todo te hace como brincar, no te gusta que te toquen sin tú saber, no te gusta que se paren detrás de ti. Tu vida se vuelve pequeña, comienzas a evitar ir a ciertas carreteras, ciertos lugares, hablar con ciertas personas y te cambian tus pensamientos. Comienzas a tener pensamientos extremos, nada es seguro, no se puede confiar en nadie, todos los hombres son malos, y dificultades para dormir con pesadillas. Lo último que vemos es, ya cuando estamos desbordando, es que afecta nuestro empleo, nuestras relaciones familiares y nuestros matrimonios. ¿Ok? Veo que Lucía tiene una pregunta. Yo trabajo en The Cares Institute y nosotros trabajamos con niños y adolescentes. Nosotros usamos TFCBT. Ahí nos enfocamos en trauma, emociones, acciones y pensamientos. Excelente, Lucía. Vamos a hablar de TFCBT muy pronto porque es la terapia con más evidencia para tratar el trauma en niños de 3 a 18 años. Es el modelo terapéutico que yo entreno y uso y les voy a hablar de eso en breve. Así que muchas gracias, Lucía. Todo el mundo se va a ir sabiendo de aquí qué es TFCBT y les voy a dar recursos para adiestrarse, en español también. Perfecto. Pues vamos a entrar a ese tema ahora. Me gustaría que todo el mundo, imagínate que te estás poniendo ahora mismo unos lentes, como unas gafas bien cool, y esto es un Trauma Informed Lens, una visión formada en trauma. Porque cuando hablamos de atención informada en trauma, no hablamos solamente de una terapia. Hablamos de un cambio en la cultura de nuestra organización total, donde ponemos un énfasis en comprender, respetar y responder adecuadamente a los efectos del trauma. Esto es básicamente como un trauma-informed approach. Imagínate, es como si tú fueses a redecorar tu casa y solamente pintas una pared y el resto las dejas de otro color. You would never do that. Tenemos que pintar todas las paredes, tenemos que hacer que todo el mundo esté en la misma página. Por lo cual, esto requiere tener un compromiso de nivel de liderazgo administrativo para crear una cultura informada en trauma. Imagínate tú, trabajar en un centro para niños que han sufrido trauma, pero tus propios jefes y supervisores te tratan mal y no te dan días libres y no consideran cómo tú necesitas espacios de autocuido. Eso no es atención informada en trauma porque tu cultura de tu organización está siendo inefectiva en cuidarte a ti. O imagínate tú que trabajas en un lugar donde tú ves pacientes que han tenido traumas, pero en la sala de espera hay peleas, los empleados se están hablando mal entre ellos, hay caos. Eso no es ser informado en trauma. Esto requiere que todos estemos en la misma página. Requiere un compromiso también porque este tipo de taller que yo te estoy dando no es tan solo para los clínicos, los terapeutas, es para los manejadores de casos, los secretarios, los resource officers o guardias de seguridad. Toda persona que trabaje en un centro de trauma tiene que ser informado en trauma. Y también hay que abordar las políticas de nuestras clínicas. A veces tenemos las mejores intenciones, pero nuestro policy manual no se alinea con prácticas basadas en trauma. Así que todo esto es bien importante y hay que tener detección temprana. Parte de ser informado en trauma es que haya screening
de ACEs y de trauma en tu clínica para que podamos identificar rápidamente a estos jóvenes y darles tratamiento, terapia informada en trauma. O sea que cuando alguien te diga que es Trauma Informed Care, lo importante es que pienses, it's everything. Desde la persona que primero reciba a mi paciente en el parking hasta la terapia basada en evidencia, hasta las políticas públicas. Y cuando hablamos de ponernos un trauma informed lens, se trata simplemente de esta pregunta. En vez de decir, ¿qué le pasa a este niño? Tenemos que comenzar a decir, ¿qué le ha sucedido a este niño? ¿Ok? So, la perspectiva informada en trauma no culpa al niño, sino que se pregunta qué pudo haber sucedido para que estas conductas y estas preocupaciones se estén dando. Y a veces eso nos aplica a nosotros con nuestros colegas. Muchas veces en nuestras organizaciones nos frustramos, comenzamos a hablar mal de nuestros colegas porque, ay, tiene una actitud hoy o me trató mal. ¿Qué le habrá sucedido a mi colega? ¿Pudo haber pasado un evento estresante en su vida? ¿Cómo puedo tener compasión y ayuda en ese momento? Así que estos son los lentes que nos ponemos. Y los cuatro principios fundamentales de la atención informada en trauma son los siguientes, y esto viene de SAMHSA. Comprende la prevalencia y el impacto del trauma, que ya hemos hablado de eso en este taller. Sabemos que uno de cada dos niños ha experimentado un evento traumático. Sabemos que el impacto es diferente por edad. Reconoce las señales de trauma y la importancia. Ya hemos hablado de estos red flags en niños chiquititos hasta adultos. Y ahora vamos a pasar el resto del taller en estas dos respuestas. Ay, disculpen, se me fue mi cámara, no sé qué pasó. Denme un segundito en lo que la activo. Pónganme en el chat si me puedes ver de nuevo, sí o no. No sé qué pasó ahí. Ok, ¿me pueden ver? Sí, gracias, gracias. Ok. Así que vamos a ver ahora, más importante que todo lo que he hablado, ¿qué hago? Rosaura, ¿qué hago con toda la información que me has dado? Vamos a hablar cómo podemos responder al trauma con apoyo, estrategias que sean sensitivas al nivel de desarrollo del menor, su contexto sociocultural. Y más importante aún, escúchenme bien, cómo evitamos retraumatizar, ¿ok? ¿Cómo evitamos sin darnos cuenta crear un ambiente inseguro para los jóvenes que han experimentado trauma? Ok, cuando hablamos de estrategias informadas en trauma, lo primero que tenemos que hacer antes de respirar profundo y hacer estrategias de relajación que son muy buenas, pero tenemos que dar un step back y pensar en cuáles son algunos triggers detonantes comunes en nuestras oficinas, nuestras organizaciones, nuestros pasillos, en nosotros que quizás están creando una experiencia negativa para nuestros pacientitos con trauma. Lo primero es ambientes caóticos y ruidosos. Compañeros, examina tu oficina, tu agencia, la escuela donde tú trabajas, el hospital. Ese paciente, ese niño, se está exponiendo a caos, a ruidos, a luces fuertes, a personas peleando. O estás localizado en un sitio que para llegar a ti, ese joven tiene que pasar por lugares que pueden ser triggers, como una corte, una estación de policía, o trabajas en una comunidad de alta incidencia de violencia, donde esa familia se siente insegura de ir a tu oficina, o tus citas son por la noche y está muy oscuro el parking y les da miedo a las familias ir a verte, o trabajas por telesalud y lo que tienes en tu background sin darte cuenta está triggering al paciente. Todo esto es súper importante y a veces se nos olvida. A veces, y contesto esa preguntita, Adriana, en un segundo, gracias. A veces se nos olvida incluso que tú puedes ser un clínico fabuloso, pero tienes una secretaria que es bien hostil y le habla fuerte al paciente o no tienes servicios de interpretación. Y aunque tú hables español, tu secretaria lo recibe en inglés y el paciente se siente incómodo. Todo esto es parte de ser trauma informed. Adriana, ¿usted tiene charlas para el público en general? Claro que sí, Adriana.
con gusto me puedes contactar y voy a poner en email en el chat al final para ver cómo podemos servirle. En nuestra página de Facebook anunciamos talleres para el público y pueden anotarse. ¿Ok? Lo otro es, compañeros, que a veces hay situaciones que generan sentimientos de desesperanza y vulnerabilidad en la vida diaria que activan esos traumas. Estamos viviendo una situación bien difícil política a nivel del país, donde no importa dónde están tus políticas, tus visiones, hay un mensaje constante de esta administración que le dice a cualquier inmigrante, cualquier persona que no cumple ciertos criterios eh, de mayoría, que tú no importas, que tú eres menos que. O sea, tenemos que estar pendiente a eso. Yo trabajo principalmente con poblaciones inmigrantes sin documentación, por ejemplo. Y es imposible ahora mismo tú ignorar eso. Trauma treatment es, tenemos que incorporar sentimientos sobre miedos reales de deportación, de inmigración, etcétera. Y lo otro que hay que reconocer aquí es que parte de tú, ¿qué yo hago? Ok, Rosaura, ¿qué yo hago entonces con el caos de mi oficina y la secretaria que es un poquito mean? ¿Qué yo hago? Tenemos que tener conversaciones y comenzar a crear rutinas y expectativas claras y predecibles. Una experiencia traumática, lo primordial que le quita a ese niño es el control. Le quita su sentido de control. Es parte de nuestro rol restaurar control, restaurar un sentido de rutina, normalidad. Así que mi recomendación sería do a walkthrough y ver qué en tu lugar de trabajo tiene que modificarse para que haya más paz, más armonía, más ambientes de respeto y donde hay una clara expectativa de qué va a pasar desde el minuto que tú entras al minuto que tú sales. ¿Ok? Lo otro también es crear espacios para calmarse y autorregularse. ¿En qué maneras hay que redecorar ese front office? Crear quizás espacios donde esos pacientes lo que esperan a verte se sienten más calmados, se sienten que están en un lugar seguro, etcétera. Yo trabajo mucho con las escuelas, por ejemplo, así que paso mucho de mi tiempo pensando en cómo las maestras pueden reestructurar sus salones de clase y crear un calm corner, crear un espacio de relajación en sus salones o crear un ambiente donde dos o tres maestros se unen y crean una coalición donde están apoyándose a crear trauma-informed spaces. Me alegro que pienses esto, Eunice. Muchas veces we want to jump into therapy y we forget. Therapy starts way before that. Okay? Bien importante. Luego que tú manejes el ambiente, ahí es que te puedes enfocar en estrategias informadas en trauma, que yo te he puesto aquí, esto de hecho es parte del componente de relajación de Trauma Focus CBT, pero te lo estoy poniendo aquí porque en mi opinión, todo el mundo en tu clínica, every staff member, desde el policía que vela el parking hasta tu checkout specialist, tiene que saber estas estrategias, porque un paciente se puede ir en crisis en cualquier momento. Así que parte de ser de Trauma Informed es enseñarle a todo el mundo estas estrategias. La primera es atención plena, mindfulness, aquí y ahora. Para los que no saben, la atención plena es sencilla. Es la habilidad de reenfocar el cerebro a lo que está sucediendo al frente mío, porque nuestra mente, esa amígdala cuando se activa, quiere irse al hipocampo y los snapshots y stories del pasado. Y yo quiero traerte al presente. Así que ahora mismo una forma de hacer esto sería, yo quiero que tú mires tu escritorio, donde sea que estés, y identifiques un objeto azul y nómbralo en tu cerebro. Yo encontré mi AirPods case, un objeto azul. Ahora quiero que con tu sentido del tacto busques un objeto duro, duro, y lo toques, duro. Yo encontré una vela. Es dura con mi sentido del tacto. Perfecto. Ahora quiero que mires en tu escritorio y busques un objeto y lo huelas.
Quizás tienes un cafecito o una vela, pero toma una respiración profunda de ese olor. Mm. De hecho, yo siempre tengo en mi escritorio una vela y me encantan las velas en particular con like vanilla, cocoa butter, amber, esos olores son bien ricos. Perfecto. Ahora quiero que con tu sentido auditivo voy a hacer silencio y identifiques un sonido que hay en tu oficina, en el espacio donde estás, que ha estado ahí todo este tiempo, pero no le prestaste mucha atención. Vamos a ver. No sé tú, pero yo escucho el aire acondicionado, el humming del aire. Algunos de ustedes quizás escuchan carros afuera, horns, ¿verdad? Y finalmente quiero que dirijas tu atención a tu sentido del gusto y nota si hay como un sabor en tu boca, maybe like lunch, o se quedó el sabor a café. ¿Ok? Este ejercicio que acabamos de hacer sencillo es una forma que yo le enseño a todo mi staff, a todos mis clínicos, a todos los papás con que trabajo, a todos los niños, a reenfocar mi atención a mis cinco sentidos. No me fui en un yoga long script, cinco sentidos. Con los chiquititos a veces jugamos juegos. Vamos a ver quién es el primero que identifica una cosa verde, dos cosas azules, tres cosas rojas. Many ways to do it. ¿Ok? La segunda estrategia que yo siempre le enseño a todo el mundo es respiración profunda. La respiración profunda es bien diferente de la respiración normal. Estamos hablando de una pausa intencional donde vamos a respirar profundo por la nariz y exhalar lento y suave por la boca como un globo desinflándose. Quiero que pongas tus pies en la tierra, tus manitas en tu pancita y lo hagas conmigo. ¿Ok? Pies en la tierra para que el oxígeno fluya, manos en la pancita para que entre y sube el oxígeno, bota el aire y respira lento y profundo por la nariz, aguanta y bótalo lento por la boca como un globo. Quiero escucharte. Lento por la nariz, aguanta y lento por la boca. Excelente. Una vez más tú solito. Excelente. La respiración profunda es una forma excelente de enseñarle no tan solo a tus pacientitos, tus papás, pero tu secretaria, el School Resource Officer, los maestros, tu vecino, a pausar y enviarle señales de oxígeno a tu cerebro para que puedas relajar tus músculos y enfocarte en el aquí y el ahora. Con los chiquititos les compro bubbles. Y no sé si saben que las burbujas para que salgan no se puede respirar, hay que inhalar y hacer bien lento para que salga el bubble. Esa es otra forma de enseñarles respiración profunda a los chiquititos. El próximo ejercicio de estrategias en trauma es lo que se llama la relajación progresiva muscular. Muchas veces cargamos tanta tensión en nuestros cuerpos, incluso cuando vemos las noticias, cuando estamos doom scrolling on social media, necesitamos una forma de recordarnos que nosotros podemos controlar la tensión y la relajación en nuestros músculos. Así que quiero que todo el mundo haga alguno de estos conmigo. Lo primero que hagas es saca tus manos y ábrelas. Enséñame tus manitas. Perfecto. Quiero darle un shout out a todos los que están haciendo esto ahora mismo conmigo. Ok, cuando yo te diga aprieta, vas a hacer un puño bien duro, ¿ok? En sus marcas, listo, fuera, aprieta, duro, 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 y ábrelo suave, lento, lento, lento. De nuevo, un puño bien duro, 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 aprieta más duro, tú puedes, y lentamente ábrelo. ¿Notaste la diferencia de esa tensión y esa relajación? ¿Y quién la controla? Tú. Vamos a otro de nuevo. Imagínate que eres un gato. Los gatitos les gusta hacer ¿qué?
Estírate, estírate, estira los músculos, sube las manos, hazlo conmigo lo más alto que puedas, lo más alto. Y cuando di relájate, lentamente baja tus manitas y nota cómo se relajan tus músculos. ¿Ok? Vamos una vez más, esta vez con intención. Estírate duro, duro, duro para arriba como un gatito y relájate. Muy bien, excelente. Ahora quiero que pienses que me estás haciendo una pregunta. Mira mis hombros, vas a hacer esto conmigo. ¿Qué? Hazlo conmigo. ¿Qué? Imagínate que te contesté la pregunta. Ok. Y relaja tus hombros. Vuelve de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y relájate. Esto yo lo hago mucho cuando noto, ¿verdad?, que tengo un papá un cuidador bastante resistente y tiene mucho cuestionamiento. Le enseño, ¿qué tal cada vez que tengas una pregunta, antes de hacérmela, haces este ejercicio de relajación progresiva muscular? Quiero que te imagines que me estás haciendo la pregunta y te relajas y me haces la pregunta. ¿Ok? Eso es otro ejercicio. Hay muchos scripts online de relajación progresiva muscular. En inglés es Progressive Muscle Relaxation. Lo importante es que el propósito es ir músculo por músculo de pie a cabeza, contrayéndolo, tensándolo y relajándolo. Y esto le enseña a esa persona que tiene control sobre la tensión y relajación. También le enseña a notar la diferencia entre músculos tensos y músculos relajados para que cuando durante el día noten tensión, apliquen una de estas estrategias. ¿Ok? Cuarta estrategia informada en trauma se llama elogios específicos, labeled praises. Imagínate si tú llegaras a tu trabajo hoy y tu jefe, tu supervisor te decía, me encanta la manera en que te dedicas a tu trabajo, estoy orgullosa de ti. Recibir un elogio específico así nos haría el día, pero muchas veces se nos olvida darlos, se nos olvida recibirlos. Los jóvenes son iguales, los niños son iguales. La mejor forma de modificar conducta es dar un elogio específico, nombrar exactamente lo que tú notas y observas que está haciendo bien ese individuo y vas a notar un aumento en esa conducta. Muchas veces hacemos lo opuesto, nombramos lo que no nos gusta y esperamos que cambie la conducta. Así que si yo estoy trabajando con un joven que está teniendo dificultad, por ejemplo, esperando su turno para hacer una pregunta, el minuto que yo note que levantó la mano, gracias por levantar la mano. Cuando hablo con jóvenes que hablan bien alto, cada vez que noto que modifican su voz y hablan un poquito más bajito, me encanta cuando usas tu voz suave. Cuando tengo un papá, una mamá que son bien difíciles de trabajar, siempre tienen una actitud difícil y noto un momentito donde me hablaron con gentileza. Gracias, mamá, por hablarme con ese cuidado. Aprecio tanto tu comprensión. Los elogios específicos nombran exactamente la conducta que tú deseas ver más. Y esperas hasta que you catch them doing it para agilizarla. Vamos a practicar. Miren esto. Adriana, me encanta cómo has hecho comentarios en el chat. No te conozco, pero me ayuda mucho ver que estás aquí conmigo. Gracias, Adriana. Adriana, te voy a hacer una pregunta. Cuando escuchaste tu nombre y ese elogio específico, ¿cómo te sentiste? Ponlo en el chat. ¿Cómo te hizo sentir ese comentario de mí en este taller? Vamos a ver. Si eres como muchos de nosotros, Adriana me puso very good. Uno dice, wow, thank you. Fue como, me impactó. También quiero darle un elogio específico a Digna, a Maritza y a Yaritza, que son las que veo haciendo los ejercicios conmigo. Gracias por practicar conmigo. Y veo sus sonrisas que se sienten muy apreciadas. Perfecto. Así que tienes asignación. Hoy quiero que llegues a tu casa y le digas a tu esposo, tu esposa, a tus hijos un elogio específico. Catch them off guard. Me gusta cuando, gracias por, etcétera, ¿ok? Lo cuarto que podemos hacer para ser informados en trauma con nuestros pacientes, organizaciones, es nombrar talentos o cualidades especiales que observamos.
Yo pienso que los preschool teachers son los mejores haciendo esto. Es nombrar aquello que el potencial que vemos en nuestros pacientes, nuestros colegas. Eres una joven bien compasiva, tienes un talento para hacer a otros reír. Ese tipo de estrategia crea un ambiente seguro de promover una autoestima en nuestros jóvenes, nuestros colegas, que nos hace sentir más incluidos, más apreciados. Por ejemplo, quiero darle genuinamente las gracias a APSAC, a esta organización, por permitirme dar este taller, porque está demostrando que tiene un compromiso con nosotros los que hablamos español. Y la última estrategia informada en trauma que yo utilizo con todo el mundo, estén en terapia o no, es ayudarlos a desarrollar vocabulario emocional. El trauma, las experiencias traumáticas nos paralizan y nos quitan nuestro vocabulario emocional. Convierten todo en sobrevivencia. Y es bien normal escuchar padres que dicen, es que ella no me dice lo que le sucede, es bien reactiva. Parte de nuestro rol es dar vocabulario. Estás triste porque tus compañeros no te invitaron a jugar. Gracias por compartir eso conmigo. ¿Qué tal si respiramos profundamente? En todo momento que tú puedas, aunque el joven no pueda identificar la emoción o ese papá, nómbrala. Noto que estás frustrado conmigo porque no teníamos citas más temprano. Lamento ese inconveniente. Estoy tratando de ayudarte. ¿Qué tal si buscamos una cita juntos con la secretaria? Mm, escucho que estás confundido con la asignación. Vamos a repasarla juntos. Vocabulario emocional. Así que, en resumen, primer paso para ser informados en trauma es ver qué hay alrededor que puede ser un trigger y corregirlo. Número dos, tener todas estas estrategias en tu back pocket, desde atención plena hasta escuchar y nombrar la emoción. Yo le enseñaría esto a todo tu staff si estás en una posición de liderazgo. Todo el mundo debe saber hacer esto. Doctora, eso es terapia. Yo no puedo enseñarle a hacer terapia a alguien que no es terapeuta. Falso. Esto no es terapia. Esto es un basic wellness strategy para ser informado en trauma. La psicoterapia ya es cuando tú estás reestructurando cogniciones, haciendo una narrativa formal de trauma, exposición gradual, etc. ¿Ok? Lo otro que tenemos que hacer para estar informados en traumas es crear espacios seguros. Y algunos de estos los hemos cubierto, otros no. Voy a repasar los que no. Es muy importante reconocer que un ambiente seguro es un ambiente que comunica que todos son bienvenidos. Si yo no tengo una rampa o un ascensor en el lugar donde yo trabajo, yo estoy comunicando que si tú no puedes caminar con tus dos piernas, tú no estás bienvenido aquí. Nunca se me olvida a una amiga mía, colega, que tenía que llevar a su hijo a servicios psicológicos y su hijo tiene distrofia muscular y la oficina quedaba en un tercer piso y no había ascensor. Y ella tenía que cargar a su hijo a sus citas terapéuticas. Eso no es un ambiente inclusivo. Tú perdóname. Y si notaste, oh my God, nuestro ascensor lleva dañado 3 meses. Alertar a mantenimiento porque eso no puede seguir así. Parte de crear un espacio seguro y comunicar que todos son bienvenidos es acceso a servicios de interpretación. Escúchame bien. El hecho de que tú hables español y me puedas entender es tremendo. Me encanta que tu agencia te tiene, pero tú no puedes ser el único o de los pocos que estás ahí porque tú no das abasto. No tan solo eso, es irrealista esperar que tú vas a ver a todos los pacientes, atender a todo el mundo que habla español. Jamás. ¿Y si tú te enfermas? Si tú te vas de maternidad, si Dios no quiera, te pasa algo que no puedes ir al trabajo, entonces afecta. Tenemos que ser advocates de interpreter services. Eso es bien, bien importante. No tan solo, gracias Yarisa, es sumamente importante y es triste que a veces somos nosotros, miren esto, la ironía, somos nosotros los que no necesitamos intérpretes, los que tenemos que advocate por intérpretes. ¿Ok? Otra cosita, compañero, escúcheme.
interpretación es una profesión con su código ético y legal. Tú nunca esperarías que tu compañero, mira, yo no puedo ir hoy a dar trauma focus CBT, step in for me. You would never do that. Pero con nosotros los que hablamos español se espera que we step in y sepamos toda la terminología técnica. Compañeros, yo soy una psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia en trauma y me tomó por lo menos 2 años de supervisión constante, educación, poder ser proficiente en español. Lo otro que tenemos que recordar es que el español no es el único idioma de los latinos. Vamos a dar un repasito. El término hispano se refiere a alguien cuya descendencia ancestral viene de un país colonizado por España y se habla español, hispano. El término latino, latine, latinx viene de aquel individuo cuya país de origen o descendencia viene de un país colonizado por españoles, portugueses, otros. Y no todo latino habla español. Ahí incluimos el portugués, los dialectos indígenas que no son español de muchas poblaciones latinoamericanas. Y si todo esto es noticias para ti, no te sientas mal, para eso estamos, para aprender. Pero te quiero educar hoy porque necesitamos servicios de intérpretes para todos esos lenguajes que tú no hablas, porque esas poblaciones merecen ayuda también, ¿vale? Así que ese fue mi soapbox de inclusividad. Lo tercero que quiero recalcar aquí, compañeros, es la confidencialidad. ¿Cuántas veces yo, Rosaura, no he ido a un médico como paciente y estoy en la sala de espera enterándome de toda la condición médica de todos los demás pacientes? Porque todo el staff está hablando y se puede escuchar. Parte de ser trauma informed es reeducar a nuestro staff de que los temas de pacientes se tocan en privado, no en la sala de espera, de que no podemos bochinchar. Mira, ¿te enteraste de que fulanito lo abusaron sexualmente? Ese fue el nene que salió en las noticias. No, eso revictimiza a nuestros pacientes. Lo otro que también es parte de la confidencialidad es lo siguiente. Muchas veces a nuestras oficinas, nuestras agencias, llegan menores con cuidadores y hay que verificar y asegurar que ese sea el adulto con custodia legal de ese menor, porque adivinen qué, hay veces que sin querer hemos dado acceso al agresor. Ese niño llegó con su agresor. Esa mamá llegó con su agresor y están siendo monitoreados. En el mundo de trauma hay que salvaguardar la seguridad, confidencialidad y verificar quién es ese adulto. Can they be here? Si alguien dice, yo tengo un court order, enséñemela. Quiero corroborar. El tráfico humano, la trata humana. Muchos de nuestros niños están siendo humanly trafficked y tenemos que asegurarnos que estamos pendientes. ¿Ok? Bien importante. ¿Qué no se debe hacer? Hay que repetirle a todo nuestro staff y a nosotros, este no es un lugar de hacer chistes de que pueden causar malestar. Este no es un lugar donde vamos a estar compartiendo información confidencial y sensitiva sobre un paciente en los lugares comunes. Em, tenemos que también recordar los protocolos de emergencia. Para ser trauma informed, todo nuestro staff tiene que saber qué hacer en una situación de crisis, donde un paciente tenga una crisis de salud mental, a quién yo llamo, qué protocolo activo, qué hacer en una situación donde un adulto se pone violento o en una situación de violencia, a quién yo llamo, etcétera. Y nunca se me olvida mi primer paciente de TFCBT, Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy. Una familia latina, la estaba viendo en nuestro evening clinic a las 7 de la noche y wouldn't you know it, tuve una situación de emergencia donde el agresor se apareció a esa hora de la noche a reclamarme que qué yo hacía. I was an intern y fue una situación muy complicada
porque cuando llamo a security de mi edificio, adivinen qué. Llegaron con armas, lo trataron como un hostage situation, no tenían claro quién era el agresor, así que ahí nos pusieron en el piso a todos. ¿Y qué hicimos? We re-victimized that kid. Nunca se me va a olvidar. O sea que tenemos que ir pensando también qué conversaciones y talleres yo tengo que tener, incluso con el staff de mi edificio, con el staff de seguridad, ¿ok? Todo esto es bien importante. Así que, ¿qué debemos estar pensando en términos de Trauma Informed Care? Hay que empezar a hacer un recorrido intencional de nuestros espacios, nuestras oficinas, nuestros escritorios, nuestros edificios y determinar en qué maneras tengo que mejorar para crear un ambiente más seguro y ameno para esta población. Autorreflexionar. Después de este taller, ¿en qué maneras yo, Rosaura, puedo mejorar para hacer sentir a mis pacientes más seguros? Mi vocabulario, mi postura, mi forma de actuar, ¿ok? Una forma que para mí, Rosaura, ha sido muy importante estas reflexiones, el hecho de que yo sea puertorriqueña, hispana y hable español, no significa que yo entiendo la experiencia única de las familias con las cuales yo trabajo. Yo tengo varios privilegios. Privilegio de estatus socioeconómico, de acceso a educación, mi privilegio de nacionalidad por derecho como puertorriqueña. Nunca he tenido una experiencia de inmigración, de cruzar un borde. Todas estas cosas nos tenemos que autocriticar, autorreflexionar, porque si no podemos crear incluso disparidades, siendo nosotros latinos también o hispanos. ¿Ok? Gracias, gracias, gracias por compartir el video Digna de Progressive Muscle Relaxation. Y Cecilia comenta, es muy importante tener confidencialidad y también les muestra a los niños y a los cuidadores que pueden confiar en usted. Gracias por esta discusión, excelente. Y Cecilia, voy a añadir, tener estas discusiones de confidencialidad y dar psicoeducación sobre lo que no es confidencial. Y tú me dices a mí que a ti te están abusando o a alguien lo están abusando, un adulto, un menor, you know the spiel. No queremos tampoco dar ese false sense of full confidentiality, ¿verdad? Lo otro es, puede ser que tú en tu posición de liderazgo te vas a ir de este taller a evaluar protocolos, adiestrar a tu personal, evaluar los planes de seguridad, ver la accesibilidad de tu edificio. Todo esto es bien importante. Doctora, ¿cómo hacemos esto en un ambiente político tan denso, tan tenso, tan compañeros, como siempre lo hemos hecho? Poniendo nuestros valores y nuestras prioridades en orden. Y teniendo asesoría legal, por supuesto, pero no vamos a parar de ser trauma informed. ¿Ok? Tenemos que seguir. Ahora, en esta última parte del taller, vamos a hablar sobre modelos de intervención. ¿Sabía usted, esto es bien importante, que cuando sucede un evento traumático, lo primero que se ofrece no es terapia? No sé si sabían eso. Cuando sucede un evento traumático, hay varios niveles de intervención dependiendo de cuánto tiempo ha pasado y qué ha pasado. ¿Ok? Justamente después de un desastre, por ejemplo, en el ámbito de desastres naturales, lo primero que se ofrece es primeros auxilios psicológicos, que es un short-term intervention, puede durar 30 minutos, 15 minutos, una hora, un día, donde nos enfocamos en abordar cuáles son esas necesidades básicas, comida, techo, seguridad que necesita ese niño. Y nos enfocamos en eso. Esos son los primeros auxilios psicológicos. Y quiero que sepan que en el National Child Traumatic Stress Network, voy a ponerlo aquí, nctsn.org, nctsn.org, pueden conseguir cursos online a su paso, gratuitos en inglés y español y certificarse en primeros auxilios psicológicos. Se los recomiendo a todo el mundo en su agencia, ¿ok? Luego que un menor, han pasado ya como 3, 6 meses y todavía estamos viendo problemas en conducta, en emociones, quejas, y no está muy claro qué debemos hacer o todavía hay listas de espera bien largas para algo como TSCBT.
Existe otra intervención que se llama de estrategias para la recuperación psicológica, en inglés es Skills for Psychological Recovery. Esto es como el modelo Cognitive Behavioral Therapy, CBT, Light. Está diseñado en componentes bien sencillos que cualquier persona puede administrar. También en nctsn.org hay cursos online gratuitos en este modelo, en inglés y español. Te recomiendo que te adiestres. Es solamente cuando nada de esto funciona o ha habido un trauma claro que ha causado mucho problema en comportamiento, en emociones, y es bien claro que el joven necesita terapia, que recomendamos este tercer nivel, que en español es terapia cognitiva conductual enfocada en trauma. Vamos a hablar de eso en un segundito. Pero antes de eso, Juliana tiene una pregunta. ¿Cómo podemos mejorar, navegar la aplicación e integración de la atención informada en trauma en contextos y ambientes donde estos principios e intervenciones no son la prioridad, como es los centros de detención juvenil, cárceles o prisiones? Juliana, excelente pregunta. De hecho, yo comencé este trabajo en prisiones con agresores de violencia doméstica. Esa fue mi disertación doctoral, mi expertise fue en el campo forense y luego me muevo a trabajar con víctimas. Y te puedo hablar de experiencia propia. Como todo en la vida, hay que depositar granitos de arena a lo que voy. Cuando yo empecé a trabajar en las prisiones de Iowa, yo tuve que comenzar a proveer psicoeducación con el guardia de seguridad que me permitió entrar para tener una reunión con la próxima persona. Brevemente, poco a poco, y frasear todo en términos de las metas y objetivos de esa institución. Por ejemplo, toda prisión, toda institución juvenil de detención de menores, ustedes saben lo que quieren, que esos jóvenes o esos adultos se porten bien, no cometan más crímenes y no me fastidien a los guardias. That's all they want. So, yo les fraseo todo así. Yo tengo unos talleres que pueden ser breves o largos para darle herramientas a su staff para que puedan controlar mejor el comportamiento de los inmates. ¿Les interesa más información? Y por ahí voy. Y todo esto hay un andamiaje entero en NCTSN, en ese website. Le da Juvenile Justice Populations y te salen muchos recursos ya desarrollados de trauma para estas agencias forenses. Así que te recomiendo que vayas ahí. Claro, digna, yes. La intervención CBT Light está en el medio. Estrategias para la recuperación psicológica. En inglés se llama así, Skills for Psychological Recovery. Si vas a nctsn.org, abajo en ese webpage dice Learning Center. Crea un login, es gratuito. Pones SPR, Skills for Psychological Recovery, o PFA, Psychological First Aid, y puedes tomar los cursos online. Los de español, adivinen quiénes lo dan. Me van a ver a mí en una grabación y hay créditos de educación continua también. Así que por ahí vamos. Vamos a hablar ahora de estos tres niveles de intervención un poquito más. Síganme haciendo preguntas. Ok. Ok, doctora, no entiendo Psychological First Aid. Esto se desarrolló luego de desastres naturales, luego de Katrina, luego de 9/11, actos terroristas, con un enfoque de que cuando la crisis sucede, ese niño, ese adulto, ese joven no va a tener tiempo de ir a terapia semanal. They need something now. Y esto aplica para todo trauma. So, Psychological First Aid tiene 8 módulos. You pick and choose cuál tú quieres dar. Puede ser que alguien lo que necesite en ese momento es stabilization, estabilizar su crisis. Otros puede que necesiten conexión con social supports. Otros puede ser que necesiten información breve. Esto te enseña a cómo atender la crisis de ese joven, de ese niño luego del evento. No es mental health treatment, cualquier persona puede darlo, pastores, volunteer, Red Cross, mental health, quien sea. ¿Ok? Eso es psychological first aid. Isabela, pregunta si tienen información sobre disociación. Buena pregunta, Isabela. Información, fact sheets como tal, en nctsn.org hay fact sheets sobre el impacto del trauma en los jóvenes niños y habla sobre dissociation en uno de esos fact sheets.
Pero también si quieres más información como eso, yo iría a apa.org, la Asociación Americana de Psicólogos, y pon The Association, y ahí vas a conseguir más información, ¿ok? Para los que no saben, la disociación es cuando un individuo de momento pierde contacto breve con la realidad porque su mente se va en una memoria del trauma, se va para protegerse y uno como que se desconecta un poquito de la realidad. Todos nos disociamos, es que no nos damos cuenta, pero algunos nos disociamos más. O sea, nos vamos heavy, we check out. Y ahí es cuando es problemático. Es un mecanismo de defensa del cerebro cuando hay demasiado dolor y yo no puedo estar en contacto con ese dolor 24/7. Necesito un break, me disocio. La forma más común de disociarse se llama dormir, sleep. Nuestro cerebro necesita por lo menos de 6 a 8 horas para disociarse a un checkout y sanar. Lo que pasa es que no lo patologizamos porque sabemos que el sueño es restaurativo. ¿Okay? Back from that PSA, segundo nivel, Skills for Psychological Recovery. Aquí ven los componentes. Esto es CBT Light. Aquí le enseñamos a los jóvenes y los adultos incluso cómo solucionar problemas, cómo hacer actividades positivas de activación conductual, cómo manejar reacciones difíciles, cómo pensar efectivamente, cómo crear apoyos sociales saludables y cómo recopilar información que nos ayude a escoger los mejores módulos. Me encanta este manual y está gratuitamente disponible en nctsn.org, en inglés, en español, en mandarín, en un montón de idiomas. Nuestro equipo tuvo el privilegio de traducirlo en español luego del huracán María en Puerto Rico en el 2018-17. Les recomiendo que vayan a nctsn.org, download this manual, take the training, porque incluso si tú eres un TSCBT clinician, te va a dar un refresher de CBT principles, te va a dar vocabulario en español de estas estrategias. Y si tú no eres terapeuta, te va a dar herramientas para trabajar cuando manejes casos, cuando tengas llamadas de seguimiento con pacientes en waitlist. Es fabuloso. Nosotros lo utilizamos en nuestra clínica cuando los pacientes todavía le faltan meses por llegar a ese level 3. No hay clinicians, les damos SPR por teléfono y tocamos los temas. Tiene worksheets, love it, ¿ok? Love it. Y ese nivel 3 llegamos por fin a la compañera que me escribió Lucía, creo, de CARES Institute. Llegamos a TSCBT. Ok, si no has escuchado de TSCBT, en inglés es Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy. Esto es ya un modelo psicoterapéutico con más de 30 años de evidencia científica. Tiene sobre 23 randomized control trials. O sea, yo no conozco de otra terapia en el mundo para niños y adultos que tenga tantos estudios. It's amazing lo que se ha logrado en tan pocos años, en 3 décadas. Lo otro importante es que TSCBT no tan solo ha recopilado evidencia en Estados Unidos. Hay estudios en el continente de África, en el continente de Europa, en el continente de Asia. Nuestro equipo en MUSC tiene pilotos en Puerto Rico, luego del huracán María, luego de earthquakes, documentando la eficacia. Mi equipo y la doctora Stewart en MUSC tenemos pilotos de TSCBT por telesalud, prepandemia, durante la pandemia, después de la pandemia. This works. Asked and answered. Doctora, ¿cómo yo como terapeuta me puedo certificar? ¿Qué yo tengo que hacer? Es un proceso bastante riguroso y extensivo, ¿ok? No es para the faint of heart. Lo primero es que tienes que tomar TSCBT Web. TSCBT Web está disponible online. Nuestro equipo también tradujo todo al español, partiendo de la premisa de que los clínicos necesitamos el lenguaje en español. No es tan solo tomarlo en inglés y traducirlo en nuestras mentes. So, tienes que tomar este curso online. Luego tienes que ir a tscbt.org, tscbt.org, y ahí consigues toda la información para tu certificarte. Esto implica tomar un taller de 2 días con un Nationally Certified TSCBT Trainer. En TSCBT, TSCBT.org te pone
las fechas de los talleres, participar en 12 consultation calls, donde ves de principio a fin 2 a 3 casos, y luego tomar un examen. Es un proceso. ¿Qué yo te puedo decir? Yo, Rosaura y mi equipo hemos certificado, adiestrado personas en El Salvador, en Honduras y en Puerto Rico. This is possible. Pero tienes que tener un commitment de tus clinicians y tienes que tener un entendimiento que es un proceso que tarda alrededor de un año. ¿Ok? Así que si quieres más información, ve aquí. TFCBT, tfcbt.org. El CARES Institute es otro lugar fabuloso que ofrece talleres. Google it, ¿ok? Vamos ahora. Discúlpenme un momentito. ¿Qué es TFCBT para los que no saben? Para explicarle a los pacientes. Esto es un modelo terapéutico para niños de 3 a 18 años que han experimentado un evento traumático y tienen síntomas asociados al trauma. Eso es bien importante. No son niños que están bien. Pasó un trauma y tengo síntomas de estrés postraumático relacionado al trauma y o depresión, ansiedad, conductas moderadas relacionadas al trauma. El modelo es único porque requiere la participación de un cuidador. Escúchame bien, no es tan solo al menor. Nos reunimos con el menor y el cuidador. Puede ser papá, mamá, abuela, tío, quien sea, que acompaña y recibe el material paralelamente. Tiene 8 componentes que deletrean la palabra practice, práctica. La terapia tiene 3 fases. La primera fase, prac, es la base. Estabilizamos al paciente con estrategias de psicoeducación, relajación, identificación de emociones y de pensamientos y trabajamos esa base de estabilización. Me reúno con el niño y el cuidador paralelamente. Cuando esa base se establece, nos vamos a la segunda parte de la terapia, que es la narrativa del trauma, Trauma Narrative and Processing, donde el menor crea un libro o una historia donde relata el evento, los eventos traumáticos, entre otros temas, y eso se llama exposición gradual. Ahí viene el ingrediente activo de la terapia donde se procesa el trauma. Luego, el cuidador se prepara a escuchar la historia contigo, con el terapeuta, y luego el niño le cuenta la historia en una sesión conjunta. Eso es importantísimo porque sabemos que sanamos en comunidad. El trauma se sana en comunidad. El yo tener a otra persona que escuche mi historia y me diga, te creo, te valido, te apoyo. Y eso es el cuidador. El cuidador no puede ser el agresor y no puede ser el que cometió el abuso. Para eso hay otros tratamientos. La parte final de TFCBT hacemos, de ser necesario, exposición gradual, en vivo exposures, aumentamos la seguridad, hablamos de safety planning y future prevention, y finalmente administramos las métricas post. Eso es TFCBT, ¿ok? Yaritza pregunta que ya está certificada en TFCBT. Yes, so Yaritza, mi recomendación ahí sería, si ya está certificada en TF, que you sign up for the web course en español. Yo, esta servidora, he creado un manual en español de implementación, pero solamente se lo doy a alguien que ha recibido el training conmigo. Si me escribes aparte, me puedes dar un poquito de tu trasfondo, quién te entrenó. Quiero conocerte mejor, ahí puedo determinar si te puedo compartir mi manual, ¿ok? Vale. No quiero que reinventes la rueda. Para los que están como que, oh my God, ¿qué es esto? It's a lot, but it's so effective, it works. Para mis terapeutas de TSCBT certificados, espero que le haya dado justicia al modelo explicándolo, porque no es fácil. ¿Ok? Doctora, ¿cómo yo refiero a un chico a TSCBT? No hay nadie en mi organización certificado. Fabuloso. Voy a stop share un momento y enseñarte cómo. Voy a abrir la página de tfcbt.org y te voy a enseñar exactamente lo que tienes que hacer para ser referidos. No tienes que reinventar la rueda. Hay un directorio de terapeutas certificados nacionalmente. Esta es la página, tfcbt.org. Vas a ir a donde dice Find a Therapist. Y miren esto, voilà.
Escoge el estado o territorio donde tú estás. Incluso sale aquí partes de Canadá y Puerto Rico. Voy a irme a Puerto Rico porque ese es el grupo que yo he ayudado a adiestrar y otras personas también en Estados Unidos. Le doy search y ves, te sale. Aquí todos los terapeutas que han pasado por este proceso tan riguroso con sus emails, sus teléfonos. Así que si quieres hacer un referral en tu estado, este sería el primer lugar donde yo buscaría. Em, así que por ahí les digo, si quieres más información de cómo certificarte, vas aquí a Certification y te da todo el proceso. ¿Ya? Voy a darle Doctora, Stop Share. voy a interrumpirte más que un segundo. Estoy tan feliz, ¿verdad? Obviamente soy de Puerto Rico también. Primero que, ¿verdad? Gracias y a todos los compañeros que están. Mis saludos también. Estoy en Texas y me siento una felicidad tan grande de saber que en Puerto Rico están haciendo esto. Gracias. Ay, Yarisa. Pues siéntete orgullosa. Ha sido un labor de amor de más de 10 años, pero quiero decirte que tenemos terapeutas certificados en AMSCA, en APS, en el Departamento de Educación. Así que, y todo por una crisis, por el huracán María, que abrió las puertas. Y Yarisa, yo estoy en Texas ahora mismo, en Houston, me encantaría conectarme, escribes, ¿ok? Yo estoy en Dallas, pero seguro que sí. Gracias. Love it. Y Eunice también dice, tenemos otra boricua. Qué brutal, qué brutal. Aquí voy a poner mi email, me escriben aquí a la orden quien sea y podemos conectar. Perfecto. Pues compañeros, en los últimos 15 minutitos quiero ahora aplicar conocimiento. Vamos a aplicar conocimiento. Nada de esto importa si no podemos déjenme share de nuevo, que no creo que pude compartir. Vamos de nuevo. Ahí pueden ver mi pantalla. Perfecto. Yo le digo a mis estudiantes siempre, a mí no me importa que tú fuiste a un taller. Yo quiero saber si tú me puedes dar el taller a mí. Esa es la mejor forma de tú poder resumírselo a alguien. Así que vamos a aplicar esto con dos chicos. El primero es Jorge. Jorge es boricua, tiene 7 años. Fue referido por una maestra, ¿ok? Y a mí me encanta cuando los maestros toman mi taller o es un taller sobre esto, porque es como que sus ojos hacen así. Oh my God, esto es, esto es lo que está causando issues en mis niños, exposición a trauma. Y gracias a Marily, gracias. Así que la maestra dice, mira, te estoy enviando a Jorge, él vive con su mamá, su abuelita y sus tres hermanos mayores. Durante un huracán, su casa se inundó y perdieron muchas de sus pertenencias y temieron por su vida. Ya todo esto son clues. Jorge ha escuchado también tiroteos, balaceras por la noche en su comunidad. El padre de Jorge está en la cárcel. La mamá, la abuela y la maestra de Jorge notan que ahora Jorge se asusta cuando llueve, no le gusta el ruido de la lluvia y los truenos, se rehúsa a estar solo y a jugar con sus amiguitos si va a llover, no quiere comer. Bien importante. Jorge lleva con esta presentación de síntomas 4 meses. No tiene historial de problemas de conducta, trastorno depresivo, ansiedad, otro diagnóstico. Y por lo general, lo más importante que vas a escuchar ahora mismo en este estudio de caso, era un niño feliz y juguetón antes. Temporalidad. Miren lo que vamos a hacer. En pantalla tienes todo lo que yo leí a mano derecha. Toma unos 5 minutos para contestarme la pregunta de la 1 a la 4. Busca papel, busca lápiz, contéstame de la pregunta 1 a la 4, 5 minutitos y vamos a discutirlo cuando acaben los 5 minutos.
Ok, vamos a ver cómo nos salió este estudio de caso. Vamos a ver qué encontramos. La número uno, pónganme en el chat, escríbeme todo el mundo por lo menos una experiencia infantil adversa, un ACEs que Jorge ha tenido. Escríbeme por lo menos una. Pónganme en el chat. Gracias, Miss. Padre en la cárcel, perdón, Maritza pone padre en la cárcel. Excelente. Miss pone un desastre natural. Yaritza, papá en la cárcel. Gracias, Lucía. Se dio cuenta también el tiroteo, las balaceras. Muy, muy bien. Pregunta bono, no está aquí. ¿Cuáles de todas estas es una experiencia adversa, no necesariamente un trauma? Mm, ¿Cuál definitivamente es un ACEs, pero no necesariamente un trauma? Very good, el papá en la cárcel. Ambas importantes, pero hay que mantener eso en mente, ¿ok? Incluso ahora mismo yo me encuentro comenzando una certificación de TFCBT en Puerto Rico. Tenemos un WhatsApp chat. Y a mí me encanta porque todo el mundo hace preguntas y están en la parte donde están identificando casos apropiados. Y me escribe una psicóloga, doctora, tengo un caso, miren esto, donde el menor fue acusado de agredir físicamente a su hermano. Hubo una investigación forense, no se encontró nada, no se halló nada. ¿Esto cualifica como un trauma? Haber sido acusado de abusar a alguien y después resultar que fue una mentira. Entonces, estas son las preguntas y rápido yo diría, ok, pues hay que hacer un assessment, ¿verdad? Vamos a hacer un referido para evaluar entonces qué posibles experiencias traumáticas ha experimentado el menor y qué posibles síntomas. Pero ser acusado de algo que no era verdad es una experiencia adversa, estresante, horrible, pero no cualifica como un trauma de acuerdo al DSM-5. Entonces son las cositas que tenemos que ir. Si tú eres clínico, esto te aplica a ti. Si no, it's fine. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la experiencia traumática que le está afectando más a Jorge en este momento y por qué? How do you know? Póngame en el chat. Gracias, Yarisa está correcta. El huracán. ¿Y por qué? Por lo que dice Maritza, los síntomas están asociados a huracanes. ¿Se acuerdan el alien en el slide? Cuando el alien empieza a, todo lo que le recuerda al evento traumático también le causa las mismas respuestas. Eso, así que sabemos que ese es el trauma índice, el index trauma. Número 3. Describe los diferentes tipos de recordatorios o detonantes. ¿Cuáles son los triggers de Jorge? Lo pusieron ya. It's all related to rain. Lluvia, trueno, todo lo que estaba sucediendo durante ese huracán. ¿Sabían ustedes que yo todavía estoy viendo niños que su trauma es el huracán María en Puerto Rico y eso sucedió en el 2017? Lo que predice más que un evento dure tanto en la mente de un menor, y varios estudios que mi equipo ha publicado documentan que en Puerto Rico esto es el caso, es contestar sí a la siguiente pregunta. Yo pensé que yo o un familiar cercano se pudo haber muerto durante tal evento. Esa percepción o realidad de muerte es el factor más predictivo del desarrollo de estrés postraumático. Y ese sentido, ¿verdad? Tiene que ver con la seguridad. Digo esto porque si tú trabajas en un lugar donde ha habido incendios recientemente, donde los niños han sido forcefully evacuated, han visto sus casas burn up, tenemos que estar pendientes. Hay que keep an eye out en esos chicos. Pregunta 4. Basado en el material cubierto en este PowerPoint, esta presentación hasta ahora, ¿qué posibles consecuencias pudiéramos ver en Jorge si no le damos Trauma Focused Treatment? ¿Qué le podría pasar a Jorge over time? Póngame en el chat. ¿Qué le va a pasar a Jorge en middle school, en high school, si no lo ayudamos?
Gracias, Yesenia, podemos tener uso de sustancias. Gracias, Yaritza, depresión, pobres destrezas de socialización. Isabela, excelentes problemas en sus relaciones, salud. Gracias, Jess, retos académicos. ¿Y tú sabes qué? Que llora ante los ojos de Dios, como dicen en mi país, porque He's not showing that right now. Lo podemos todavía catch y prevenir una trayectoria, ¿verdad? Puede terminar agresivo. Em, Recientemente, en un taller que está dando de TSCBT, se me acerca un clinician y me dice, doctora, yo no puedo creer que yo soy psicóloga y que hoy, en el 2025, es que yo me entero que mis rezagos académicos pudieron haber sido por esto untreated trauma. O sea, lamentablemente esto pasa. Y es nuestro deber traer esta información y psicoeducar. Comenzar a utilizar este material para psicoeducar for early detection and treatment. ¿Ok? Excelente. Aquí están todas las contestaciones en rojito para que lo tengan, ¿verdad? Pero los clues, los clues. Vamos ahora con Carla. Ya que tú hiciste el ejercicio de Jorge, este se te va a hacer más fácil. Ya esta, Carla es una adolescente. Piensen en eso. Quiero que tomes un momento y leas el estudio de caso de Carla y contestes las preguntas del 1 al 4. 5 minutitos. Y te exhorto a que no cheques emails. Don't try to do something else. Enfócate en esto. Te va a ayudar. ¿Ok? 4 minutitos. Ok, vamos a hablar sobre Carla ahora. La primera pregunta es enumerar las experiencias adversas y posiblemente traumáticas que Carla ha experimentado. Póngame en el chat. Ah, no, espérate, Maritza, si tuviese un chocolate, te lo daba. Eso es lo malo de los virtuales, no puedo tirarte un chocolatito. Ya lo tiene, las peleas entre mamás, los disparos, esos extraños. Este whole, se nos olvida a veces, ¿quién está entrando a esa casa? Eh, y hay inseguridad de comida, excelente, no tiene que cenar. Muy bien, también no sé si notaron, hay espacios inadecuados, ella no tiene dónde dormir, dónde estudiar. En otras palabras, es un chaotic and unsafe living environment, claro que sí, claro que sí. Y esta es la vida de muchos de nuestros jóvenes, no es one thing, es a bunch of little things, actually big things combinadas. Gracias, Lucía, excelente. Y mucho ruido, gracias, Lucía, por encontrar eso. A veces los espacios caóticos de mucho ruido se crean experiencias adversas para no poder concentrarse, enfocarse, dormir. ¿Cuántos niños llegan a la escuela super tired because they can't sleep?
¿Cuáles son esas señales de alerta que observamos en el comportamiento de Carla? Hay varias aquí que son bien red flags. No completó la tarea, comportamiento agresivo reactivo y hay uno más. Hay uno más bien particular. ¿Cómo se manifiesta el anger, Jenny? ¿Qué notaron? Cuando ese compañero que la toca, like, just to say, hey, that was cool, no me toques. Esa hipervigilancia, agresividad, no me toques, etcétera. Muy bien. Ustedes se imaginan esta pobre maestra que no ha tomado este taller. Rápido le va a empezar a decir, ¿qué le pasa a Carla? What's her problem? ¿Verdad? Pero si este maestro y este director escolar hubiesen tomado este taller, ¿qué estrategias podrían utilizar con Carla? ¿Qué piensan? La niña explotó. ¿Qué estrategias, servicios podríamos ayudar a Carla si tuviésemos nuestro Trauma Informed Lens? Algo tan sencillo como si esta maestra se da cuenta, algo pasó entonces en la vida de Carla esta noche. Algo tan sencillo como, Carla, let's you and I chat in private, darle privacidad y tener una conversación en privado. Saber, ¿verdad?, cómo respetar el espacio personal. Quizás un calm down corner. Quizás utilizar un elogio específico de algo que Carla sí está haciendo bien. Una respiración profunda en conjunto. Carla, let's do a quick mindfulness check-in. Name one thing you can see. That's the color red. Let's cool down together. Carla, make strong fists and release the tension with me. Let's chat in private. ¿Qué más? Todo esto que vieron en ese slide, I want that teacher and that school director de activarlo, right? Porque ahora mismo lo que hacemos es, te vas para la oficina and you're in school suspension. Nos vemos. No quiero saber nada de ti. Gracias, gracias. ¿Quién dijo? Preguntarle cómo se siente hoy. Excelente. Aquí les pongo otras cositas. Miren, yo quisiera poder proveerle psicoeducación a esa maestra y a ese director sobre lo que es trauma y estrategias para el salón de clase. Yo quiero conectar a Carla y a su familia con social work. Let's get some food. Let's explore security. Ayudar a the whole family, right? Not just a Carla. Algo está pasando ahí. Yo consideraría intervención breve. ¿Quién tengo que le pudiese dar algunos skills for psychological recovery a Carla? Par de sesiones en la escuela a ver si con eso mejoramos y si no, referir a TF, right? So, esto es un mundo ideal, esto no siempre va a suceder, pero I dream of a world, y esa es mi misión por lo menos en Puerto Rico, donde tú y yo en nuestras esferas de influencia podamos educar y transmitir este conocimiento para que toda escuela, todo primary care office, todo child advocacy center esté trauma informed. ¿Ok? Yo me acuerdo una vez cuando yo estaba en grad school, many moons ago, que una señora me preguntó, ¿cuál es tu career goal? Y yo fui a un programa bien research-based. La respuesta correcta es Assistant Professor in Research University, bla, bla, bla. Y mi respuesta fue, yo quiero que un día la gente como yo no se tenga que ir de mi isla para recibir tratamiento o estudiar como ser un terapeuta. Esa fue mi respuesta. Y me recuerda la señora como que me miró like, okay, like, whatever. Y nunca me he olvidado de mi misión. Nuestra misión profesional siempre debe ser ayudar al prójimo, pero más allá es que más tengan acceso a lo que tú tuviste acceso, a lo que tu profesión puede dar. Y si no sabes cómo comenzar, this is it. Tú vas a recibir un PowerPoint hoy. Utilízalo para crear tu propio taller en tus ambientes. Consulta, escríbeme, let's partner, pero hay que spread the word para que las Carlas y los Jorges tengan acceso a servicios. Así que, en resumen, compañeros, si tú estuviste aquí hoy, yo quiero que tú salgas con unos lentes nuevos, unas gafas nuevas y puedas empezar a decir qué le ha sucedido a, en vez de qué le pasa. ¿Ok? Si quieren más recursos, mis favorite websites, nctsn.org, porque todo es gratis, todo es open access y todo está en múltiples idiomas. Gracias, Adriana.
Si quieres, trabaja con niños chiquitos. I love peopleproductions.com. Tienen recursos en inglés, español, otros idiomas gratuitos. You can download them. Otros los compras, pero son libros psicoeducativos. Y lo más cool es que hay uno sobre cada trauma under the sun. La serie de Trinka y Sam, si nunca la has escuchado, es una serie de libros para incendios, earthquakes, huracanes y son dos ratoncitos que han pasado por un evento traumático y es un coloring book que puedes hacer con niños chiquitos para dar psicoeducación sobre trauma y estrategias. Si te interesa un poquito aprender más sobre TF, te recomiendo que sign up for the online course, que es introductorio. Puedes tomarlo en inglés o español. Así que esto es to get you started. Si trabajas con niños chiquititos, Sesame Street tiene muchos recursos también para hablar sobre traumas, son fabulosos. Y Adriana, qué lindo para terminar eso, voy a stop sharing. Esa era mi historia final. ¿Qué pasa si yo necesito terapia? So, aunque ustedes no lo crean, yo, terapeuta de trauma, investigadora de trauma, doy talleres de trauma, adivinen lo que me pasó hace 4 meses. Me empecé a sentir bien ansiosa, pero sumamente ansiosa. Me empecé a sentir inmovilizada, paralizada, no estaba durmiendo, estaba teniendo pesadillas. Long story short, mi esposo me sentó y me dijo, I think you need to go to therapy. Y que yo le dije, obviamente dije, of course, yo no tengo tiempo para eso. Ay, yo no, my patients need me. Long story short, busqué ayuda y estoy viendo un terapeuta actualmente y me estoy dando cuenta que yo también soy humana, yo también necesito ayuda, and I need a break from helping others sometimes and focus on myself. So, if that sounds familiar, maybe lo que te lleves de este taller es, yo necesito buscar mi propia ayuda, and that's okay. No stigma, okay? Así que, compañeros, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Puedo tomar preguntas, comentarios, y si te quieres ir 2 minutitos antes, también lo puedes hacer. Vas a recibir tu certificado por email de APSAC. Y por favor, recuerda cuidarte a ti mismo. Un abrazo a todos. Me quedo unos minutitos.